Pues sabéis que he empezado una serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis. No tiene que ver necesariamente con las guerras que están ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿de acuerdo? No es algo planeado ni es una respuesta a todo lo que hay en el mundo ahora. Dios lo ha querido así. Y Apocalipsis tiene muchos mensajes que darnos a nosotros, aparte del mensaje de la destrucción, que por supuesto todos entendéis en la palabra Apocalipsis el concepto de destrucción. Pero Apocalipsis tiene muchas cosas que decirnos y es por eso que me he propuesto estudiar este libro. Lo vamos a hacer más o menos rápido, pero es importante el mensaje que comparte con nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Vimos la semana pasada, una de las, igual la otra, que cuando el libro de Apocalipsis es escrito, los cristianos están siendo perseguidos. Este emperador Nerón ha perseguido a los cristianos de una forma... Nerón gobierna, voy a decirlo de memoria, gobierna 8 años. Los primeros 4 años él tolera a los cristianos, no hay ningún problema, y los segundos 4 años es cuando él se desata contra los cristianos, mata a Pedro, mata a Pablo, quema a los cristianos, todo lo que ya sabéis, ¿no? Que dije la semana pasada. Ahora, vimos la semana pasada cómo en este ambiente de persecución, que en este momento, cuando está escrito Apocalipsis, es Domiciano, el emperador, que está persiguiendo muchísimo a los cristianos. En este ambiente de tragedia y de persecución y donde nos están matando y están viniendo a nuestras casas, a sacarnos de nuestras casas y a llevarnos a Roma y a meternos en un circo a pelear con fieras, nos están quitando los ahorros de nuestra vida, nuestras tierras, todo esto. En este ambiente es cuando se escribe Apocalipsis. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, desde el versículo 9, como dije la semana pasada, aparece el héroe de Apocalipsis. Que el héroe de Apocalipsis, y usé esa palabra muy respetuosamente, el gran héroe de Apocalipsis, por supuesto, es Cristo. Y tenemos ese pasaje que expliqué la semana pasada, donde aparece Cristo a rescatar, a dar vida, diciendo: yo soy más poderoso que todo lo que está ocurriendo y yo vengo a rescataros y a daros vida. Este Cristo aparece, le habla a Juan en la isla de Patmos, como también vimos la semana pasada, y le dice: mira, quiero que escribas lo que vas a ver. Y cuando lo escribas, quiero que lo mandes a 7 iglesias que están en Asia Menor. A ver, ¿tengo yo el control? Ay, sí, perfecto. ¿Lo controlo yo, Julen? Pónmelo, porfa, a ver si... para no marearte demasiado. ¿Sí? Bueno, pues no os preocupéis. Julen, ponme cuando puedas el mapita con las 7 iglesias, que se ve ahí Asia Menor. Pues lo que Cristo, el héroe que ha llegado, dice a Juan es: Juan, quiero que escribas en un libro todo lo que has visto, todo lo que vas a ver, y que los mandes a estas 7 iglesias. Y a la misma vez que mandas todo el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, ahí está, gracias Julen, las 7 iglesias están en esa zona, en lo que hoy es Turquía. Cuando mandes estas 7 copias a las 7 iglesias, quiero que también a cada iglesia le mandes un mensaje. ¿No sería maravilloso que Dios nos mandara un mensaje a nuestra iglesia? Ahora igual temblábamos de lo que tenía que decirnos, porque no creo que dijera: todo va de maravilla, todo es perfecto. Pero les manda un mensaje a cada iglesia. Y ahí tenemos las iglesias. Fijaos en el... ¿dónde están? ¿Hay una lista de las iglesias? Sí, en el 1.11 tenemos la lista de las iglesias. En el mapa lo tenéis también. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Habían muchas más en ese día.
por supuesto, había muchísimas más, ya por toda la zona de lo que sería Grecia, había iglesias, por Italia había iglesias, por toda esta zona de aquí, yendo hacia aquí había iglesias, por todo esto de aquí había iglesias, pero Jesús elige siete iglesias. Y ese mensaje es para las 7 iglesias, también para nosotros. Ahora, fijaos que Dios te manda un análisis de cómo es tu iglesia. Es lo que vamos a ver en las 7 cartas. Porque tenemos las cartas que Cristo escribe a esa iglesia. ¿Cómo? Vamos a ver, si Cristo escribiera una carta a la iglesia en Irún y dijera, no sois generosos, por ejemplo. Voy a usar una cosa que creo que es no un defecto, sino una virtud de esta iglesia. No sois generosos. Alguno diría, yo ya lo sabía, ¿no? Siempre hay alguien, ¿conoces esta gente que siempre cuando tú le dices algo, él ya lo sabía? Existe este tipo de personas, ¿no? Que jamás le vas a decir algo que él no sepa, porque él ya lo sabía. Bueno, pues seguro que alguno de nosotros reaccionábamos, eso ya lo sabía yo. No hacía falta que Cristo lo escribiera. Yo ya sabía que no éramos generosos. ¿Qué parte de responsabilidad tendría una persona que ve que su iglesia no es generosa y no hace para que su iglesia sea generosa? ¿Tendría responsabilidad o no? Fijaos que la carta a las iglesias va a ir dirigida a toda la iglesia, no a un individuo, aunque dice escribe al pastor o escribe al mensajero de la iglesia, pero el mensaje es para toda la iglesia. Solamente si no me equivoco es en Esmirna, solamente en Esmirna Cristo, Juan escribiendo, hace un paréntesis y dice, entre todos vosotros algunos sois así, pero el resto es a toda la iglesia. Es la acusación, lo que va a decir es a toda la iglesia. Y yo pensaba que es muy fácil decir, es que la iglesia es que la iglesia era así, es que, ahora hablando dentro de nosotros, en forma de crítica, que nosotros mismos dijéramos, es que la iglesia es así, o es que la iglesia es así. Y desde el punto de vista de estas cartas, habría que decir, es que la iglesia somos así. ¿Entendéis la diferencia? Es fácil decir, no, es que la iglesia es así. La iglesia es fría, la iglesia no sé qué, la iglesia no sé qué, la iglesia no sé qué. No. Aquí es todo un grupo. Y la carta es a ese grupo. Es que la iglesia somos. Si tú te das cuenta que la iglesia es falta de algo, y Dios te da esa visión de que a la iglesia le falta algo, una visión que igual no le da a los demás. Si Dios te da a ti esa visión, tú acabas de recibir sobre ti la responsabilidad de poner en marcha eso. Imagina que a la iglesia de Éfeso Cristo dijera, es que llevo hablándole 20 años a Mardoqueo diciéndole que tiene que hacer esto, y Mardoqueo no hace nada. Entonces la iglesia es un desastre. Y llevo 20 años diciéndole a Mardoqueo, o a quien fuera de la iglesia, que tenía que ser así. Si tú ves en la iglesia algo que no se está haciendo bien, Dios te ha dado a ti la visión y la responsabilidad de hacer lo que esté en tu mano. Así de sencillo. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un ente. La iglesia somos nosotros. Y es así como funciona con los dones, ¿no? De repente Miquel dice, nos falta evangelismo. Hermanos, hay que evangelizar. Y evangelizamos. Otro hermano dice, hermanos, nos falta oración. Oramos. Otro hermano dice, nos falta
estamos desatendiendo a las viudas, por ejemplo, como pasaba en Hechos, pues hay que atenderlas. Y cada uno tiene una visión que le da el Espíritu Santo basándose probablemente en sus dones y la iglesia funciona perfectamente. La iglesia deja de funcionar bien cuando alguien ha recibido una visión y dice, ay, la iglesia tendría que ser más así, pero qué pereza. ¿Sabes cuánto trabajo es? Más fácil. Es más fácil no involucrarme. Es más fácil no perder mi tiempo, ni perder mi dinero, ni perder todo lo que involucra hacer un ministerio. La iglesia somos nosotros. Y si tú fueras muy generoso, pero toda la iglesia no fuera generoso, la acusación de Cristo es, o sería, no sois generosos, porque tú formas parte de la iglesia. Y así es como debería funcionar una iglesia que es sana. Cada uno aportando su don, cada uno aportando su visión. Y ahora añado otra cosa. Esto no significa que vayas al pastor y le digas, pastor, tienes que hacer esto. Tienes que hacer un ministerio para esto. Y otro viene, pastor, tienes que hacer un ministerio para esto. Tienes que hacer un ministerio para esto. No, si tú has recibido la visión, mánchate las manos. Saca las manos de los bolsillos. Y usa lo que Dios te ha dado. Por tanto, el mensaje es a toda la iglesia. Hubieran unos que serían, en este caso de Éfeso, de una forma o de otra, el mensaje es a todo. Hay más cosas curiosas en que se manden las 7 cartas a las 7 iglesias, y es que tú recibirías no solamente cómo es tu iglesia, sino también cómo es la iglesia vecina. Los de Éfeso reciben también la carta de Pérgamo. ¿Y qué dirían algunos? Ah, yo ya lo sabía, ¿no? Lo típico. Ah, sí, es que Pérgamo, yo ya sabía que Pérgamo son terribles. Tienen a los nicolaitas, que cuántas veces he dicho yo, los de Pérgamo con los nicolaitas. Y qué fácil juzgar, ¿no? Lo que está pasando en otra iglesia. Y ya os podéis imaginar cómo leerían esta carta. ¡Hola! Esto es como como la Pronto. ¿Todavía existe la revista Pronto? No, ¿verdad? Eso ya, igual ya. Sí, sí que existe. No estoy animando a leerla, pero estoy diciendo, vas a la Pronto y lees y dices, ¡hala! Voy a decir un famoso. Es que, ¿a quién? La Reina. Es que no quiero decir a nadie que se haya muerto ya, porque yo hace un montón de años que no tengo mucha idea de eso. Mira la Reina, lo que ha hecho. O mira lo que está pasando aquí, o mira lo que está pasando aquí, allá. Esto es lo que pasaría con las cartas cuando tú lees la carta de lo que está ocurriendo en otra iglesia. Pero tu responsabilidad no es a otra iglesia. Tu responsabilidad es qué me ha dicho a mí Cristo. ¿Qué nos ha dicho a nosotros que estamos haciendo mal? ¿Y qué vamos a hacer para solucionarlo? ¿Qué más quiero decir? Venga, lo siguiente que quería decir. Venga, vamos a leer la carta y luego hago un par de comentarios. Estoy leyendo capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de continuar y entrar en profundidad en la carta, quiero explicar que ha habido una visión a lo largo de la historia, ha habido una forma de entender estas cartas
como que cada carta correspondía a un periodo de la historia de la Iglesia. ¿De acuerdo? Vaya, he perdido el cacharrito de pasar. Aquí está. A ver si ahora funciona. Tampoco funciona. Vale, pues tengo una diapositiva con todas las iglesias y las fechas. Lo que la gente proponía es que la iglesia de Éfeso se correspondía a un periodo de la historia, que la iglesia de Pérgamo correspondía a otra época de la iglesia. Uy, qué pequeño. ¿Se ve? Maravilloso. Pues como veis, esto es lo que proponían algunos. Éfeso era la época apostólica del 33 al 64. Y que lo que dice en la carta se está refiriendo a todas las iglesias en ese periodo de tiempo. Esto lo proponen muy buenos teólogos. Yo no entiendo que esto era así. Si vierais, aunque hay ciertas cosas que pueden encajar, yo no lo veo así. Ellos dividen, Éfeso era apostólica del 33 al 64 y es una época donde la iglesia crece. Tengo aquí: el celo y la pureza de la enseñanza apostólica caracterizó esta iglesia desde la resurrección de Cristo en el año 30 de la era cristiana hasta el año 64 de la misma. Fue alabada por enfrentarse en contra de los falsos maestros. Ese sería el primer periodo. El segundo periodo, Esmirna, es un periodo de persecución. La iglesia de Esmirna se extendió desde el año 100 hasta el 312 de la era cristiana. El periodo de Esmirna es probablemente el tiempo más grande de persecución que la iglesia de Cristo haya conocido jamás, y fueron decenas de miles los mártires que regaron con su sangre la semilla del Evangelio. Por entonces, la iglesia de Esmirna correspondería a esta época de la historia. Después, la iglesia de Pérgamo, del 313. Sabéis que en el 313 Constantino hace oficial la iglesia cristiana. Hasta ese momento la iglesia era perseguida, pero llega Constantino y hace ahí en Constantinopla, que hoy es Estambul, ¿no? Muy bien. Que hoy es Estambul, hace la religión oficial y de repente ya no empiezan a ser perseguidos. Luego, la Edad Media, Tiatira, 606 al 1520. Esto es la Edad Media, como veis, casi 1000 años en que la iglesia... en la iglesia están mezclados, ya empieza a aparecer la iglesia católica como está... estoy buscando una palabra. Como está establecida hoy en día, y tenemos ahí dentro de ese grupo creyentes y no creyentes, religiosos que no creen, más o menos, y también creyentes. Y va a ir siendo cada vez peor hasta el 1520, que es cuando tenemos la Reforma. La iglesia de Sardis es la época de la Reforma, donde de repente Lutero, Wycliffe, Zwinglio, toda esta gente, todos estos reformadores se levantan hablando otra vez de la fe, que solo hay salvación a través de la fe. Después Filadelfia, la era misionera, una época que, iniciando desde Inglaterra, los misioneros empiezan a ir a todo el mundo. Y después la última, la Odisea, el periodo moderno, del 1900 al 2023. Esto no es profético, ¿de acuerdo? Que vaya a pasar nada en este año, pero de 1900 hasta la actualidad. Y es lo que se llama el periodo moderno. Esto es lo que proponen algunos. A mí no me termina de encajar que las iglesias se refieran a periodos históricos. Hay varias razones, tampoco creo que sea demasiado importante. Como he dicho, hay muy buenos hermanos que creen de esta manera. Gloria a Dios. Una de las pegas que hay es que esto necesitamos un libro de historia para encajarlo. O sea, nosotros tenemos la enseñanza de las 7 iglesias, cogemos un libro de historia y conseguimos encajar en las diferentes épocas el libro de historia. Y a mí, siempre que necesitamos un libro de historia para entender un libro de la Biblia, me parece que no es la forma de interpretarlo.
otra pega que habría es que esto se ajusta solo a la historia europea o del Mediterráneo. ¿Qué estaría pasando en China o en la India? Que había evangelio. Entonces está generalizando lo que pasaba en Europa como si fuera el cristianismo entero. Y esto es un poco complicado, ¿no? Igual en África estaban totalmente en otro momento. Entonces, si lo crees así, bien. Si no lo crees así, también muy bien. Esto, por supuesto, no es básico. Venga, vamos a Éfeso. Una vez establecido esto, vamos a la iglesia en Éfeso. Y yo tengo... en todas las cartas que tenemos en Apocalipsis se van a ajustar más o menos a este patrón, ¿de acuerdo? Todas van a tener la presentación de Jesús, todos van a tener un elogio, casi todas van a tener una condenación, una corrección, castigo y promesa. Van a seguir más o menos este patrón y es lo que vamos a ver. Fijaos en el versículo 1. ¿Cuál es la presentación? Cristo se identifica a sí mismo, diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto es una referencia al versículo 12 del capítulo 1, que Cristo ahí es el que nos dice: y vi a Cristo como el Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Y aquí lo que está haciendo Cristo es sencillamente decir: oye, yo soy el que escribe. Sabéis que hoy en día es un poco diferente, pero antiguamente cuando tú escribías una carta te decías quién eras, ¿no? Hoy en día te llega un WhatsApp y sabes de quién es. Pero lo primero que hacía en una carta era presentarse. Por lo tanto, Cristo está presentándose. Y está diciendo: yo soy Cristo, yo soy el del capítulo 1. Y ya expliqué qué significaba eso de estar en medio. Así que seguimos. El elogio, fijaos versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estas son las cosas buenas, ¿de acuerdo? Versículo 2, versículo 3, estas son las cosas buenas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero hay un pero después. Fijaos, habla de su trabajo. Me imagino que cómo trabajarían evangelizando y llevando el nombre de Cristo dentro de la ciudad de Éfeso. Éfeso, tenemos una carta en el Nuevo Testamento que se refiere a Éfeso, y en este momento Éfeso era una de las principales y más ricas ciudades de toda la zona de Asia. Pues fijaos, les dice que trabaja, que tenían obras, que tenían paciencia también. Les halaga diciendo: no podéis soportar a los malos. Maravilloso, todo esto es buenísimo. También has probado a los que vienen diciendo: yo soy apóstol, y les has probado y les has reconocido o pillado en que no eran apóstoles. Incluso les dice: has sufrido. Dice también en séptimo lugar, les da 7 elogios. En séptimo lugar, aborrecen las obras de los nicolaitas. Estos nicolaitas, tenemos 2 historiadores, uno es Ireneo y otro es Eusebio. Bueno, uno es Ireneo de León, el otro no recuerdo quién era. Pero él dice que los nicolaitas eran un grupo, una secta que había nacido con este hombre, uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos 6. ¿Os acordáis que se eligen 7? Hay uno que se llama Nicolás. Pues dicen estos historiadores que Nicolás, que había sido elegido como diácono por su espiritualidad, que él apostata de la fe y él llega a crear una secta que son los nicolaitas. Y esta secta estaba, una de sus características era el desenfreno y las pasiones, las concupiscencias. Y esto había llegado a entrar en algunas iglesias. Y dice, bueno, luego menciono otra cosa.
de Balaam, pero le dice cosas muy buenas, ¿no? Le dice cosas maravillosas, 7 elogios. Yo creo además que es la iglesia a la que más elogios le da. Pero fijaos, porque viene un pero. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál sería ese primer amor? Alguno podría decir, las almas podrían ser el primer amor de estos creyentes. Y bueno, sí, porque amamos las almas que se pierden, pero ¿cuál es el primer amor de todos? Es Dios, ¿no? No podría ser otro. Aquí no está diciendo, has dejado tu primer amor, es que los maridos ya no aman a las mujeres. No está diciendo eso. ¿Cuál es el primer amor del creyente? ¿La palabra de Dios? Pues debería ser uno de tus amores, pero no el primer amor. El primer amor necesariamente es a Cristo. El primer amor necesariamente es a Dios. Y más enfocado en la figura de Cristo, diría yo. Porque somos cristianos. Nuestro primer amor no son las almas, fijaos. Y las amamos a las almas. Nuestro primer amor no es la iglesia y amamos a la iglesia. Nuestro primer amor no es la Biblia y amamos a la Biblia. Pero está diciendo el más básico de los amores, lo que es la base de todo, lo habéis perdido. Ahora, recalculemos, como dice el GPS, recalculemos. ¿Ellos estaban haciendo obras? ¿Obras buenas o malas? Buenas porque les elogia. Entonces, ¿cuál es el problema? Fijaos en la reprensión, ¿cómo dice? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Habla de 2 obras, las que estaban haciendo en ese momento, que las elogia, y luego las obras que habían dejado de hacer. Obras que deben tener relación con ese primer amor. Qué curioso, ¿no? Yo pensaba que aunque hay un elogio y resalta unas cosas buenas, dice, si vosotros... Es que hemos leído el resto del versículo, ¿verdad? De la carta. Dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Versículo 5. O sea, está diciendo, si vosotros seguís haciendo estas buenas obras que yo os he elogiado, pero no recuperáis vuestro primer amor, os va a ir bien o mal. Pero espera un momento, es que las obras que ha mencionado al principio han dicho que eran buenas. Yo creo que lo que pasa aquí es yo creo que más sencillo de lo que parece. Las obras, por más maravillosas que sean, si no son hechas por amor a Dios, por amor a Cristo, no tienen valor. No tienen valor. Esto Miquel se ha hartado de decirlo en la escuela dominical. El malo, por muchas cosas buenas que hagas, Dios no las recibe de su mano, si no es creyente. Fijaos que era una iglesia que estaba activa o no estaba activa. Estaba activísima. Hasta 7 cosas que tienen todas que ver con obras, con cosas que estaban haciendo. Y dice, mira, podéis hacer las obras que queráis. Podéis tener 50.000 ministerios. Pero si has perdido el amor a Cristo, has perdido todo. No tienes nada si has perdido el amor a Cristo. Y tú dices, pero tengo un saco de obras. No, si has perdido el amor a Cristo, no tienes nada. Si has perdido el amor a Cristo, lo que están haciendo no tiene valor. Es bueno, claro. Dar de comer a otro siempre es bueno, ¿no? Faltaría más que dar de comer al hambriento si fuera malo. Pero aquí Cristo tiene que decirles, mi queja es que ya no lo estáis haciendo por pasión y por amor hacia mí.
Nos equivocaríamos, ahora hablando de nosotros, nos equivocaríamos como iglesia si tuviéramos 50.000 ministerios, pero no estuviéramos amando a Cristo. Y nos equivocaríamos como dirección de la iglesia, Isaac, Iñaki, Miquel, yo, si nosotros promoviéramos un montón de ministerios diferentes, pero no estuviéramos promoviendo desde aquí el amor a Cristo. Nos estaríamos equivocando mucho. Porque la pasión del creyente no es tener un coche nuevo. La pasión del creyente no es tener una vida más divertida. La pasión del creyente no es tener una vida más tranquila. La pasión del creyente no es tener su vida más llena de cosas. La pasión del creyente no es lo que el mundo ofrece. La pasión del creyente no puede ser otra. No hay opción a que sea otra que Cristo. Y la pasión del creyente debería llevarle a decir, quítame todo, pero no me quites lo único que amo, que es Cristo. No quiero lo que tengo. No quiero las cosas que se tocan, que se huelen, que se saborean, que se manosean. No las quiero. Quiero a Cristo. Es mi pasión. Y la reprensión a ellos, a estos en Éfeso, es que todos llegan, todos conocemos al Señor y tenemos ese enamoramiento de quién es Cristo. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y siempre que se predica esto hay que decirlo, ¿no? Pero hay que hacer la alegoría con el matrimonio, con el noviazgo. Esa sensación, esa pasión del nuevo matrimonio. Esa pasión es la que Cristo le está diciendo, hacéis un montón de cosas, pero no tenéis la pasión por mí. Ese es el reproche a la iglesia en Éfeso. Ahora, le dice, recuerda de dónde has caído. Vosotros empezasteis así. Vosotros empezasteis con pasión diciendo, yo voy a seguir a Cristo donde sea, cuando sea. Y recordad que en el momento en que tú conoces a Cristo, a partir de ese momento tú empiezas a llamarle Señor, ¿no? Ahora Cristo es mi kurios, decían en griego, el Señor, mi kurios, mi Señor. Ahora yo es a Él a quien sigo. Me da igual el resto del mundo, yo le sigo ahora a Él. Y les dice, recordad aquello, si vosotros habéis estado ahí. Recordad, por tanto, ese amor inicial, esa pasión, y vivid de esa forma. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fijaos qué cosa, ¿eh? Diciendo a personas activas en la iglesia, llenas de obras, diciéndole arrepiéntete, no vas bien. Muchas obras, poco amor correcto hacia Cristo. Fijaos el castigo. Sí, el castigo. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sabéis, esto es muy sencillo, ¿no? Si no me hacéis caso, esto se entiende, no hay que ser un gran hermeneuta ni un gran teólogo para entender esto. Si no te arrepientes, fuera. Si no quieres escuchar, fuera. Nosotros tenemos la mala costumbre de como cristianos negociar con Dios, ¿no? Pero Dios no negocia contigo. Dios te dice, ¿obedeces o no obedeces? Amigo, no hay más. Y aquí es muy claro. Si no te arrepientes, quitaré la iglesia. ¿Sabéis qué nos dice la historia? ¿Éfeso escuchó o no escuchó? Bueno, Ana dice muy bien, solo tenía 50% de posibilidad de acertar o fallar, y Ana dice correctamente, la iglesia de Éfeso, nos dice la historia, que muy pronto fue quitada. Así de sencillo. O te arrepientes o serás quitado.
Dice el versículo 6, yo lo he incluido entre los elogios, ¿de acuerdo? Porque es un elogio aquí en medio. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, esta carta, todas las cartas de Apocalipsis fueron escritas a iglesias que existían, iglesias que en ese momento estaban pasando por las pruebas que va a señalar en cada una de las cartas, y nosotros lo que hacemos es ver lo que ocurría en esa iglesia y aprender de esa iglesia. Igual que hacemos con la carta primera a los tesalonicenses, la carta a los efesios, la carta a los colosenses, reconocer que lo que estaba pasando en esa iglesia para nosotros no repetirlo. Así es como se deben entender las cartas de Apocalipsis. Ahora, en este versículo 7, fijaos que alguien podría decir, muy bien, Irra, si tú dices que estas iglesias, estas cartas son para iglesias que existían, iglesias de verdad, las promesas que da al final solo debería aplicarse a esa iglesia. ¿Entendéis mi razonamiento? Lo voy a repetir. Si tú dices que esta carta es solamente escrita a esa iglesia, las promesas del que venciere le daré no sé qué, no sé cuánto, solo se debería ajustar a esa iglesia. Pues es un buen razonamiento. Pero como antes de razonar tenemos aquí la lectura, fijaos que dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a... Uy, eso es plural, ¿no? Eso es plural. A las iglesias. Y el mensaje era esa iglesia. Pero las promesas se pueden extrapolar a todos nosotros. Fijaos rápidamente. Dice, al que venciera le daré a comer del árbol de la vida. Esta es la promesa a Éfeso. La promesa a... ¿Nosotros comeremos del árbol de la vida? Sí, sí. Correcto. Fijaos, en Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Nosotros sufriremos daño de la segunda muerte? No. En Pérgamo, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Este es más complicado. Este ya lo explicaremos en su día. Pero yo digo que sí, lo que significa eso también nosotros. Y así con todas las promesas a las iglesias. Si nosotros hoy, Irún, permanece hasta el final, persevera hasta el final, comeremos del árbol de la vida. Este árbol de la vida, por cierto, sabéis que en el huerto de Edén habían muchos árboles y habían dos que eran especiales. ¿Sí? Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual podían o no podían comer. No. Y luego el árbol de la vida, del cual podían comer sí o no. Sí, porque no hay un mandato expreso de que no coman. Además les dice, podéis comer de todo árbol del huerto menos de el árbol de conocimiento del bien y del mal. Entonces hay un árbol, quizá tengo yo un árbol por aquí, el árbol de la vida. Este no es el árbol de la vida, ¿de acuerdo? Esto lo ha hecho la inteligencia artificial, lo ha hecho esto. Simplemente para que tuviera una idea. Pero en el huerto de Edén habían dos árboles, de uno podían comer, de otro no podían comer. Y del que podían comer libremente era el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es el que va a estar en el cielo para nosotros, en el paraíso para nosotros. Y nosotros participaremos de ese árbol de la vida. Ahora, la promesa. Ya he establecido que todas las promesas valen para todos los creyentes, ¿de acuerdo? No solamente para los de Irún. Para todos los creyentes del cristianismo valen las promesas que hay al final de las cartas. Ahora, ¿cómo llegamos, cómo alcanzamos esa promesa? Vamos a leer en capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida.
Al que venciere, para que nosotros lo entendamos mejor, lo que quiere decir es el que perseverare. Os explico por qué. Esto de que venciere, bueno, lo pongo en formato pregunta. ¿Hay algún lugar en la Biblia en la cual se dice que nosotros tenemos que ir a hacer exorcismos y a cazar demonios? No. ¿Hay algún lugar de la Biblia donde se dice que nosotros activamente tenemos que estar peleando contra el reino de las tinieblas? En mi Biblia no. Ahora tú dices, ahí están los rápidos de mente. Pablo dice, he peleado la buena batalla. No me acuerdo cómo sigue. He guardado, eso es. Bueno, ahí tienes a Pablo peleando. Pero cuando lees, eso es 1 Timoteo 6, 11 y 12, lo que está diciendo es, he llegado al final de la carrera, he perseverado cada día hasta llegar al final de la carrera. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, ¿le está diciendo que salga a cazar demonios? Está diciendo eso. No hay en la Biblia ningún versículo que nos diga que nosotros activamente tenemos que pelear contra Satanás o contra demonios. Tú dices, Israel, Efesios, porque no peleáis contra carne y sangre, sino contra potestades, contra tal. Dice, por tanto, protegeos con la armadura. La armadura es de defensa, lo expliqué cuando hablamos de Efesios. Hasta la propia espada es de defensa, no de ataque. Y, así el último que quería decir. Pedro escribe, resistid al diablo y le venceréis. No, resistid al diablo y qué. Pero no lo vamos a cazar, que lo tenemos aquí a mano. Vuestro lugar es resistir, para que se vaya. Por tanto, aquí cuando Juan, cuando por la pluma de Juan, Cristo da el mensaje a la iglesia, al que venciere, quiere decir realmente, en nuestros términos, el que perseverare hasta el final, el que aguantare hasta el final, ese es el que lo hará. Y vais a ver que en todas las iglesias es igual, el que perseverare, el que continuara. El que pase lo que pase, llega. Con más fuerza, con menos fuerza. Hoy están corriendo la Beovia San Sebastián. Hay unos que van a llegar y van a cruzar la meta y contentos, felices y podrían seguir corriendo. Y hay otros que van a llegar con la lengua afuera y con el pulmón y el hígado, en mi caso, si lo hiciera yo. Pero, y arrastrando y metiendo la mano para llegar a la meta. Y gloria a Dios. Porque hay unos que vamos a llegar mejor y otros que vamos a llegar peor. Pero aquí dice, bienaventurado es el que llega. Bienaventurado es el que pelea la batalla de la fe. Y cuando Pablo dice peleado la buena batalla de la batalla de la fe, también dice he corrido hasta el final. He terminado la carrera. Bienaventurados nosotros si llegamos. Si no llega un momento que como Nicolás decimos, se terminó. No quiero más. No quiero obedecer más. No quiero seguir a Dios más. Que los hay, por supuesto. Por tanto, ¿qué más? Tengo aquí el árbol de la vida. No digo más del árbol de la vida. Que habrá ocasión en el futuro de hablar más del árbol de la vida. Por tanto, el mensaje, hermanos, activos, haciendo obras, usando nuestros dones, como he empezado diciendo, si tú ves que hay algo que la iglesia tendría que ser y no es, está en tu tejado la pelota para hacer algo. Pero a la misma vez recordando siempre que lo importante no son las obras y lo importante no es las manos llenas, lo importante es el amor a Cristo, la pasión por ese Cristo, buscarle, amarle, desearle. Eso es lo importante. Y el que perseverare, pues comerá del árbol de la vida. Vamos a orar y después, Rubén, subes tú con los músicos. Por cierto, ya podéis empezar a subir los músicos. Mientras oro y así ya estáis preparados para cuando suba Rubén. Nuestro Dios, nuestro Padre, sabes que
que somos débiles, que nuestros brazos se cansan rápido, que nuestras piernas flojean en esta carrera. Y Señor, necesitamos de tu fuerza, de la fuerza del Espíritu Santo. Señor, haz que entendamos la importancia de las obras, pero sobre todo que entendamos lo básico de sentir el amor y la pasión por ti. Gracias por lo mucho que nos das, gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo. Amén.